Mucho gusto, es un placer estar aquí en el 13º Encuentro Internacional de Títeres Los Muñecos de Lina, en su programación académica. Mi nombre es Alfredo Rojas Otálora, soy doctor en psicología, docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y subdirector del campo de desarrollo humano y ciclo de vida del Colegio Colombiano de Psicólogos. Y hoy vamos a hablar de las herramientas de prevención en el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en la escuela y la vida social. Hablaremos del abuso sexual en la infancia y adolescencia y de la prevención. Y tomaremos esta definición para empezar, que habla de cualquier contacto sexual entre un adulto y un niño sexualmente inmaduro con el propósito de la gratificación sexual del adulto, o cualquier contacto sexual de un niño por medio del uso de la fuerza, amenaza o engaño para asegurar la participación del niño, o el contacto sexual donde el niño es incapaz de consentir por virtud de la edad o por diferencias de poder y por la naturaleza de la relación con el adulto. Entonces vemos que en el abuso sexual el niño está en una posición de desventaja y de maltrato completo sobre su intimidad. El maltrato infantil tiene varios componentes como el maltrato físico, el abuso sexual, la negligencia y el maltrato emocional. Entonces, en el abuso sexual, que es el tema que vamos a tocar, muchas veces también se da acompañado de negligencia porque es el descuido por los cuidadores, por las personas que deben estar a cargo del niño. Entonces, docentes, madres, cuidadores, hermanos pueden tener que ver con esa negligencia. El abuso sexual incluye actos de tocamiento, exposición, o sea, mostrar al niño, sea órganos sexuales del adulto o pornografía u otras cosas inadecuadas, solicitudes sexuales, es decir, pedirle que haga, que muestre, que diga, que se desnude, que saque fotos y las mande, y acoso sexual, o sea, el seguimiento y eh, la búsqueda de obligar al niño a hacer cosas que no debe. Aquí tenemos pues algunas características de los tipos de conducta y de eh, abuso sexual. Entonces, pues lo tomamos como referencia porque esto ya lo hemos hablado, lo han hablado otras personas que han estado acá con nosotros en esta escuela. No hay un síndrome, es importante aclarar eso, cuando hay un abuso sexual, no siempre hay el mismo resultado en el daño psicológico y comportamental de los niños y jóvenes que lo sufren porque van a variar de acuerdo al tipo de circunstancias y el tipo de abuso que se someta. Entonces, no es fácil ni determinante de definir cuándo se puede evaluar un abuso sexual en la conducta del niño. No hay una forma específica que se demuestre. Sin embargo, pues hay sentimientos de culpa, conductas sexualizadas, a veces depresiones muy fuertes, tristeza o agresividad también. Pero no hay una conducta clara que nos permita mirar eso. Sí existen secuelas del abuso y esto se va manifestando a corto plazo en el niño con deterioro de desarrollo, con cambios en el estado de ánimo, también cambios conductuales y de su capacidad afectiva y cognitiva en el ambiente social y escolar. Y hay otras que se presentan a largo plazo, como por ejemplo el deterioro en la estructura de la personalidad adulta, posibles trastornos fuertes hasta, digamos, de tipo disociativo, trastorno de personalidad, depresiones profundas y ajustes en lo laboral y social, dificultades en estos ajustes. Hablemos de prevención. Perdón. Hay una prevención primaria que es todo tipo de intervención que hacemos con la población en general y que se propone incrementar información, conocimientos para evitar que se dé el abuso. Entonces se orienta, se informa, se prepara a padres, a los niños, jóvenes, adolescentes, a los profesionales, a los cuidadores, a los educadores, para que tengan una actitud de mucha más amplitud para la prevención y conocimiento y herramientas para detectar. Como por ejemplo esta charla y esta escuela especial. Se desarrolla para evitar que ocurra el abuso y se propone lograr la detección de los riesgos para evitarlo, ¿cierto? Eh, Esta labor de prevención es eficaz, digamos, es la más eficaz porque logra, por lo menos en un alto porcentaje, que no se dé el abuso. La idea es evitar que se dé.
Para ello, entonces, trabajamos con información y sensibilización, es decir, educamos informando, psicoeducación, y sensibilizando, o sea, creando la expectativa de que hay que cuidar mucho más y mejor a los niños, creando la expectativa y la sensibilización sobre la importancia de lo malo que es un daño de este tipo, y se genera concienciación, o sea, profundización en la toma de conciencia, y educación, o sea, se informa y educa, se enseña sobre el aspecto del abuso. También se hace una prevención a través de la promoción de la calidad de vida, o sea, llevamos a la gente a pensar que es importante que todos tengamos una calidad de vida y por lo tanto debemos ayudar a que el desarrollo sea lo mejor posible. Protección social, es decir, que las entidades y las personas correspondientes puedan hacer la protección de la comunidad para esa eh, evitación de los abusos. Igualmente, la creación de redes de apoyo social son importantes y el empoderamiento y la capacidad de respuesta personal a las demandas del entorno, es decir, niños, jóvenes y adultos y padres puedan tener más fortaleza para poder responder y cuidar en estas condiciones para que los niños no sean víctimas de los abusadores. Una prevención secundaria tiene que ver con la atención a ambientes donde puede darse la condición de abuso por circunstancias particulares, y estas son denominadas poblaciones de riesgo, que por sus circunstancias pues tienen mayor probabilidad que el promedio, y eso de mayor probabilidad no quiere decir que siempre va a ocurrir, pero sí tienen mayor riesgo en ese contexto. Indudablemente todo niño o niña está en condiciones de poder sufrir un abuso, pero estos casos de situaciones de riesgo pues tienen mayor probabilidad y por eso se busca hacer una prevención de nivel secundario, como por ejemplo niños de mujeres jóvenes, niñas que fueron, digamos, abusadas o que se metieron en una relación sexual muy temprano y por lo tanto no tienen como la fortaleza para crear un niño en algunos casos, no siempre es así, pero son niñas estos niños hijos de estas mujeres son de situación de riesgo, los mismos los niños en situación de pobreza y los que viven en familias con estructuras débiles o inestables. Hay inestabilidad, la pareja se forma y se deshace, la madre es alcohólica o el padre o es drogadicto o tienen promiscuidad, en fin, entonces hay una estructura familiar muy débil y son riesgosos estos más contextos. Lo mismo los niños que viven en familias donde ha habido experiencias previas eh, de abuso. Igual algunos estudios también nos muestran que en sitios, por ejemplo, donde orfanatos, hospitales donde hay personas con dificultades cognitivas, retardo, etcétera, pueden también ser víctimas de violencia, entonces hay que cuidar y promover la prevención. En estos casos, entonces, se puede intervenir en crisis, por ejemplo, en las parejas que tienen problemas, o dar asistencia primaria a estas instituciones o a estas condiciones especiales, y orientación y acompañamiento y apoyo social. La prevención terciaria, entonces, es cuando ya se ha dado lugar el abuso, se asiste a la víctima para que no vuelva a sufrirlo, dándole herramientas, pautas de autodefensa, se brinda la posibilidad de tratamiento y apoyo para reducir el nivel de trauma, así como sus secuelas, y se asesora y apoya también a la familia para que estos a su vez apoyen a la víctima y no lo sometan a revictimización, es decir, se les dan pautas sobre cómo manejar el tema, tocarlo, apoyarlo, para que no lo vayan a convertir en un problema más grande, haciéndolo sentir mal y repitiendo las cosas, sino que al contrario le den todo su apoyo y su afecto. Eh, entonces se hace la intervención ya también terapéutica y de rehabilitación, donde se hace la terapia psicológica, se hace entrenamiento en recursos de afrontamiento, es decir, dotando al niño de características de comportamiento que le permitan enfrentar situaciones como nuevos abusos, nuevos intentos de abuso y poderse resistir, poder escapar, buscar ayuda. Se trabaja también con grupos de autoayuda donde varios niños jóvenes tengan como ese compartir experiencias similares para que puedan profundizar y mirarlo desde distintas perspectivas, y trabajar con redes de apoyo social más allá de los grupos, donde haya pues a quien acudir y compartir por redes sociales electrónicas o de reuniones. También se trabaja con orientación y acompañamiento tanto al joven como a la familia. Para trabajar en su resocialización, o sea, muchas veces el niño con un abuso pues trata de evitar el colegio, de no ir más, de aislarse, entonces hay que ayudarlo a que supere y maneje esto y se reinserte nuevamente en lo social.
Factores protectores que son importantes desarrollar para fortalecer a los niños. Entonces hay que tener conocimientos y darle a los niños conocimientos sobre, y a los padres y a los cuidadores, sobre derechos y responsabilidades. También sobre los límites adecuados en relación con pares y adultos. El niño tiene que aprender en quién puede confiar, en quién no, y exponer cuando vea sospechosas las situaciones o las personas extrañas. Prevenir sobre relaciones que suponen presión, engaño, es decir, si no haces esto, le digo a tu mamá, o si no, voy a acusarte porque hiciste esto, o yo conozco algo de ti, y si tú no haces lo que yo digo, te lo cuento. Entonces hay que trabajar para que el niño sepa manejar eso. Tenga claramente el reconocimiento de las partes del cuerpo y las identifique adecuadamente para que sepa que esas son las partes que no se deben tocar ni dejar ver de otras personas, y reconocer las características del cuerpo de tal manera que tenga claridad que esto debe estar oculto y no al acceso de cualquiera. Otros factores que deben tenerse en cuenta son las normas de seguridad familiar, es decir, que un niño tenga claridad de su dirección teléfono y pueda informarlo cuando está en las condiciones de riesgo, pues también teniendo en cuenta edades, ¿no? Que pueda identificar personas de confianza dentro y fuera de la familia, que aprenda a hacer eso, que pueda diferenciar la responsabilidad sobre los hechos, o sea, que hay un daño, que alguien puede hacer un daño, y las culpas, es decir, que no le trasladen ideas y responsabilidades de daño por lo que otro ha hecho. Diferenciar entre información que se debe guardar y secretos que no se deben ocultar. Es decir, que no, si esto es un secreto entre tú y yo, entonces el niño tiene que aprender que eso no es bueno. E igual, al niño hay que darle confianza y creer en su palabra. Esto es una constante que estamos viendo, que el niño tiene que, apenas hable de algo raro, que está de abuso o que parezca, hay que correr y mirar qué sucede. No, no, que eso son ideas tuyas, ¿cómo te ocurre que tu abuelito, no sé qué, que tu tío? Nunca se sabe. Y siempre, en la mayoría de los daños y maltratos son de personas parientes y cercanas. Otros factores que ayudan a la calidad de vida y que le dan como protección y sentido de bienestar es el promover el juego del aire libre, que se traduce en una sanidad mental en el niño, que manejen tiempos cortos frente a computadores y juegos y que sientan permanentemente el apoyo familiar, así como también que se modere un adecuado sentido de pertenencia en la escuela, que puedan participar y manifestar sus opiniones. Eso también es muy valioso porque tienen la posibilidad de decidir y mirar sobre el ambiente, que haya una promoción del diálogo y la comunicación y que haya actividades compartidas e intercambio de ideas de las experiencias cotidianas. Es decir, hay mamás que pasan la semana y no saben qué hizo el niño en el colegio. O entonces hay que preguntarle, supervisarle y estar atento a las cosas que sean raras. Buscar estrategias de disciplina y normas que no se basen solo en el castigo, expresar afectos con gestos y actitudes, o sea que haya una comunicación afectiva, y enseñar que el respeto no es sumisión, que el respeto es adecuado, pero si hay algo que no estoy de acuerdo, digo que no. Asegurarle también que la familia está dispuesta a ayudarle y los docentes, los amigos, las personas de confianza, para que pueda hablar de sus problemas y que se le demuestre ese apoyo con actitudes reales. En la familia, entonces la comunicación familiar, hablar, escuchar y conocer, estar atento a los cambios de conducta, que los dos progenitores o las figuras de autoridad en el hogar sean partícipes del cuidado del niño desde que nace, que se involucren con él, enseñarle a identificar sus partes íntimas, nombrarlas correctamente, ya lo habíamos dicho, pero esto más en la familia, enseñar a decir no y que hay zonas de su cuerpo que solo pueden tocar ellos, y cuando los niños son pequeños es necesario que aprendan a diferenciar estas situaciones agradables de las que no son. Igualmente, mirar condiciones donde se sientan raros y los pueden expresar. El promover el trato igualitario, o sea, no diferenciar en tareas de hombre-mujer, juegos de hombre-mujer, que solo lo dicen los niños, etc. Tratar de que la relación de pareja sea un modelo, la de los padres, y que las actividades que pueden realizar solos y aquellos que requieren orientación y ayuda sean adecuados para la imagen que deben tener y que existan pues esas relaciones armoniosas. Es importante que se le enseñe a dividir entre secretos buenos y malos, existen los riesgos de la tecnología y que los niños muy pequeños debe hacerse seguimiento de las conductas extrañas. No culpabilizarla y que también el abuso sexual lo pueden cometer otros. Bueno, muchas gracias. Esto es lo